Bienvenidos a nuestra mesa de análisis, nuestra quinta mesa de análisis, en donde junto con nuestros tres invitados que ahora presentaré, analizaremos de nueva cuenta dos temas que sabemos tienen que ver con el tema de responsabilidad social, sustentabilidad, y por supuesto nuestro afán es que nuestros líderes, invitados, hagan un análisis al respecto. Para mí es un gusto darle la bienvenida. Mi nombre es Edgar López, director en Expoc. Y para mí es un gusto presentar a los invitados de esta sesión, de esta mesa de análisis. Comienzo mencionando a Itzel Torres, quien es directora general de Merco México. Bienvenida, Itzel. De igual manera, es un placer y un gusto recibir a nuestra invitada representante del tercer sector, quien es Fernanda Hoppenheim, quien es codirectora ejecutiva de Poder. Bienvenida, Fernanda. Y por último, pero bueno, siempre muy bienvenido en Expoc, representando como líder de la academia, pero también tiene mucho que opinar en experiencia y perspectiva de gobierno. Él es Agustín Llamas Mendoza, querido profesor. Él es profesor decano del IPADE y presidente de la Fundación Compromiso y Transparencia México. Bienvenidos a los tres. Gracias por el afán de compartir y participar en esta nuestra mesa de análisis. El día de hoy tenemos dos temas por analizar. Cada uno de ustedes tendrá, si nos permiten, la oportunidad de hacer un análisis y una opinión de dos temas que de igual manera creemos que son distintos, pero que al final de cuentas pudieran converger en el mismo ámbito de los temas relacionados a responsabilidad social, que como saben son la pasión que nos mueve a Expoc. El primero de los temas es acaparamiento de vacunas, ¿no? Este tema que está tanto en los medios, probablemente muy referido en un país como el nuestro. Lo que nos cuestionamos es si la industria farmacéutica estará priorizando la salud social equitativa o el fortalecimiento de su negocio. Y para darle la primera intervención, te pediría, Itzel, si nos das tu análisis y opinión al respecto. ¿Qué opinas, Itzel? Hola Edgar, hola a todos, muchas gracias por la invitación. De nuevo es para mí un gusto estar aquí con ustedes, platicar un poquito sobre estos temas que seguramente a todos nos está causando estas dudas. Y pues bueno, para adentrarme rápidamente, hay un punto muy importante que nosotros desde el punto de vista de la reputación no debe de perder ninguna empresa, hablando de farmacéutica o hablando de cualquier sector. En momentos de crisis, a pesar del procedimiento o del momento en el que nos encontremos, la sociedad está en crisis y la empresa lo que tiene que hacer es reafirmar y tangibilizar los valores que tienen, porque en la pandemia, más bien la reputación no entra en pandemia. Entonces, siempre debes de priorizar tus valores y sobre todo hoy en día las empresas deben de estar como agentes sociales, deben de formar parte de la sociedad en la que están inmersas y basados en ese mismo característica o en ese mismo pilar, pues evidentemente siempre debe trabajar en conjunto con el gobierno y manejar una comunicación totalmente abierta siempre para que justo este tipo de dudas no se generen o este tipo de expectativas no se den. Entonces es súper importante. Y hablando ya de manera personal en esta opinión, dicho lo anterior, pues sí creo que todas las empresas, sobre todo ahora las farmas que tienen mucho que ver en este tema de la crisis y la pandemia, pues deben de manejar el mayor rigor en el aspecto de la comunicación que tengan con su gobierno, pero también transmitirle ese mismo mensaje a su sociedad y rendir siempre cuentas en las cuales pues se pueda estar todo el mundo enterado de lo que está pasando, porque hoy más que nunca ellos son pues los grandes protagonistas, ¿no? Y cuando eres un protagonista tienes todavía muchísimo más exigencia y tienes todavía muchísimo más que responder. Entonces, en la acaparación depende mucho también de la regulación de cada país, sobre todo el de nosotros, que tiene pues diferentes situaciones a lo de compararlos, por ejemplo, con Europa o con otros países de allá, pero definitivamente sí debe haber un acuerdo entre gobierno y la industria privada para que no se den estos problemas, para que no se malinterprete y sobre todo para que sea su misma reputación y se mantenga su misma buena reputación en todo momento. Ya, interesante el tema que apuntas, ¿no? Que efectivamente son marcas que hoy son los protagonistas, de las cuales, siendo protagonistas, pudiera emanar alguna perspectiva
sus audiencias tenemos dudas, pero es curioso, ¿no? Por parecer que las marcas no están hablando mucho con la sociedad. Pero bueno, Fernanda, platícanos desde tu trinchera, tu punto de vista, ¿cómo ves? ¿Qué están haciendo desde tu punto de vista en este contexto las farmas? Bueno, me sumo también al agradecimiento a la invitación. Es un gusto estar aquí. Buenas tardes a todas y todos. Pues yo creo que definitivamente hay un proceso de acaparamiento y diría que es de dos vías, ¿no? Por un lado, pues la industria farmacéutica como tal, como bien ustedes colocan la pregunta, se ha beneficiado enormemente en 2020, muchas de estas grandes empresas que han logrado sacar las vacunas exitosamente con dineros públicos, ¿no? Por ejemplo, Moderna recibió $2.500 millones de entes gubernamentales y otras empresas pues también combinaron capital privado con dineros públicos, con recursos públicos para el desarrollo de la vacuna, ¿no? De organismos multilaterales, etcétera. Sin embargo, ahora pues las están vendiendo al mejor postor, ¿no? Y este es un producto que es resultado de inversiones combinadas en I+D. Entonces, pues también ahí cabe la pregunta de qué pasa si van a ser o no un bien público las vacunas, que desde nuestra perspectiva deberían serlo, en lugar de estar generando pues más rendimiento para las empresas, ¿no? Las acciones de Pfizer subieron un 15% cuando pues salieron con la noticia de que habían sido exitosos con la vacuna. AstraZeneca llegó hasta un 50% en algún momento en que se dispararon sus acciones y bueno, esto le da rendimientos y retorno a la empresa, ¿no? Sin embargo, otra vez, las vacunas no están llegando de forma global a todas las poblaciones, ¿no? Y diría que la otra dinámica de acaparamiento o la otra vía tiene que ver con los estados industrializados que están adquiriendo la mayor parte de las vacunas disponibles para inmunizar a sus propias poblaciones y dejando atrás, digamos, a países del sur global. Y esto profundiza aún más las desigualdades que ya existían, ¿no? Y bueno, que con la pandemia y la crisis económica asociada se han profundizado y ahorita en el derecho de acceso a la salud, ¿no? Entonces, por eso también es que desde sociedad civil y movimientos sociales estamos monitoreando lo que está sucediendo con esto, estamos tratando de exponer estas dinámicas y también estamos comenzando a impulsar a nivel global una pequeña campaña que ojalá se convierta en una gran movilización para que se liberen las patentes, ¿no? Y que realmente a nivel de la OMC, particularmente donde se discuten estas cuestiones, se puedan producir en nuestros países ya las vacunas y que esta creo que va a ser la disputa de fondo con el tema de la redistribución y acceso universal a las vacunas y por lo tanto al derecho a la salud de todas las poblaciones, ¿no? Interesante, Fernanda, este punto que dices, ¿no? Creo que uno de los puntos claves es el que es una inversión mixta, ¿sabes? Y que incluso contempla de organismos multilaterales y gobiernos, y al final de cuentas pareciera que se está priorizando desde cierta perspectiva al shareholder, ¿no? Al accionista. Pero bueno, vamos, Agustín, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Qué está haciendo la farma? ¿Cómo lo ves este tema? Estás en mute, Agustín. Disculpas. Gracias por la invitación, Edgar, gracias a Expo y gracias al auditorio y a los participantes a esta charla. A ver, en principio, me parece que de una manera descriptiva y de una manera muy realista, que no deja de ser un tanto cínica, tanto países como Pharma y como todos los agentes que están operando en estas circunstancias de crisis mundial están operando bajo una racionalidad de maximizar sus propios intereses. Evidentemente todos los agentes y todos los actores conllevan una responsabilidad y en este caso claramente social. Por tanto, me parece que lo ideal sería precisamente apelar a una especie de gobernabilidad en términos de urgencia en la cual debieran participar esos actores interesados o quienes operan en esa racionalidad, como son los gobiernos, las farmacéuticas y la sociedad, ¿no? Y los representantes de la sociedad. En ese sentido, se podría esperar en acuerdos macro, se podría esperar que se bajaran las expectativas de esa racionalidad de cada uno de los agentes para conseguir el mayor beneficio social posible, porque la circunstancia exige, me parece, de cada uno de estos agentes coparticipación y acuerdos.
Se entiende desde el punto de vista de Realpolitik que primero los Estados Unidos quieran proteger a su propia población o que las empresas maximicen sus propios intereses. Eso se entiende desde un punto de vista de racionalidad política o económica. Sin embargo, las circunstancias mundiales de salud exigen también, por otro lado, acuerdos macro para poder solventar las circunstancias a nivel mundial, porque aquí no hay que olvidar que un contagiado de cualquier país del mundo es un costo para todo el país, no es solamente para esa localidad o ese país en concreto, sino es para todos. Por eso lo urgente del planteamiento solidario y de acuerdos conjuntos, ¿no?, entre los tres agentes, me parece. Creo que exactamente, ¿no? Este caso se descompone en los actores, ¿no? Al final, el eje central es la urgencia o la aparente urgencia. No es que, por supuesto, quiera minimizarla, pero si una urgencia debiera ser atendida, priorizar, como por lo menos Fernanda y Agustín señalan, priorizar, maximizar los intereses particulares, pareciera que es una incongruencia, ¿no? Efectivamente, al final de cuentas, el dilema, si es que fuera el caso, como en alguna ocasión, recuerdo hubo un caso de un laboratorio, Merck Sharp and Dohme, que liberó la patente para atender una problemática de ceguera en cierta comunidad, esto porque no encontró mercado, por supuesto, y creo que eso también abona mucho a la reputación, ¿no? Itzel, imagínate esa disrupción en la fórmula de maximización, en donde uno liberara, entendiendo, priorizando la crisis, que liberara la patente. Yo no sé si eso te da un activo a más a mediano o largo para sostener el negocio, ¿no? De manera que gracias por esta primera participación. Al final de la segunda participación voy a dar pie a que tengamos, si quieren, un colofón y podamos apuntar, de ser el caso, entre las participaciones que ustedes vayan teniendo en cada una de las dos participaciones. Ahora, déjenme cerrar un paso de página y nos vamos literal a una página y en una publicación editorial, como lo es la revista Expansión, que todos conocemos. Podemos reconocer que es un medio posicionado en el mundo de los negocios y que año con año, por lo menos en los últimos 10 años, ha hecho una publicación que creo que podemos estar de acuerdo. Cada día el tema toma mayor relevancia, como lo es la participación de mujeres, y en este caso mujeres poderosas en los negocios. El tema que los invito a participar con su opinión es la participación de mujeres relacionadas con la responsabilidad social y sustentabilidad en el ranking Las 100 más poderosas de Expansión. Pareciera que es un tema de forma, viniendo de un ranking editorial, pero quiero hacerles la pregunta y provocar en ustedes alguna opinión respecto de si esto tiene fondo, es forma, construye. ¿Qué opinan? Entonces, en este caso, Fernanda, te pediría tu opinión. ¿Cómo ves esta edición? ¿Cuál sería tu análisis y opinión al respecto? Sí, claro que sí. Bueno, este es un tema que me convoca particularmente. Soy apasionada de trabajar estas cuestiones desde la perspectiva de género. Y justamente antes de entrar al ranking como tal, me gustaría destacar que algo que es evidente, ¿no? Pero también respaldarlo con datos. Y es que aún las mujeres ocupamos muchísimo menos espacio en los más altos puestos de toma de decisión y, digamos, tenemos menos control sobre el capital a nivel global, ¿no? Desde hace 2 años en Poder, la organización que represento en la que trabajo, venimos realizando un proyecto que se llama Mujeres en la Bolsa, que analiza la composición de los consejos de administración en 15 países de América Latina y en España de las empresas que cotizan en bolsa. Y pues el promedio de participación de mujeres en los consejos es de 13% para América Latina y de 7% solamente para México, que es el país peor posicionado en este estudio, ¿no? Entonces, creo que eso como marco global para entender qué pasa con la participación de las mujeres en el mundo de los negocios. Ahora, dicho esto y observando específicamente la metodología del ranking, es interesante ver cómo no se le otorga, yo creo, suficiente trascendencia ni valor al trabajo en temas de responsabilidad corporativa y sustentabilidad. Y pues desde mi perspectiva es clave que haya un compromiso e involucramiento al más alto nivel en temas de conducta empresarial
empresarial responsable y sustentabilidad, incluyendo el respeto a los derechos humanos, temas de medio ambiente. Y cuando digo al más alto nivel, hablo de los consejos de administración, de los CEOs, de los CFOs. Y creo que allí en el ranking, ojalá y algunas de estas mujeres que están en los más altos niveles jerárquicos tengan este compromiso, porque muchas veces son contenidos o puestos en manos de posiciones más soft dentro de la jerarquía y de la estructura corporativa. Y entonces realmente no se genera un cambio profundo en la forma de hacer negocios ni en las operaciones de las empresas. Y esto me parece fundamental. Caí en la trampa. Hay que decir que en esta edición, efectivamente, no estamos observando lo que destaca en los cargos, en donde de estos cargos reconocimos que 4 de 100 tienen alguna referencia a temas relacionados a sustentabilidad o responsabilidad social, de manera que efectivamente en proporción es bajo. Seguramente sucedería que en algunas direcciones enlistadas o en estas líderes que lideran cargos como comunicación, asuntos corporativos, incluso algunas direcciones, seguramente estará en su gestión temas como los puntos, Fernanda. De manera, pero sin embargo, en este caso creo que vale la pena destacar el cargo, ¿no? Y el nombre del cargo. Pero a ver, Agustín, es interesante que nos compartas tu opinión. ¿Cómo ves esta edición y la participación de las mujeres en este cargo? Sí, bueno, primero yo creo que habría que felicitarse, primero porque cada vez, creo yo, son cada vez más mujeres que en el pasado, ¿no? Que están participando en la alta dirección, y eso yo creo que es muy plausible. Segundo, habría que destacar e insistir que los hombres desde la alta dirección deben de incluir a más mujeres, o no de coartar la posibilidad de que participen más mujeres en los consejos de administración o en la alta dirección, no solamente por razones, digamos, decía yo, de derechos humanos, sino también por razones utilitarias. La realidad es mixta y por tanto me parece un tanto miope no tomar en cuenta la visión que tienen las mujeres, no solamente a nivel operativo, sino por supuesto a nivel estratégico, que me parece fundamental. Y en tercer lugar, habría que mencionar el tema de los títulos o los encargos que tienen estas mujeres en la alta dirección, como es el de responsabilidad social. Algo que me parece que apuntaba Fernanda atinadamente es que no se centre solamente en los temas o los encargos soft, como se suele decir, de la dirección a las mujeres, sino que también se destaquen por otros encargos, ¿no? Y que se dé la relevancia correspondiente. Pero bueno, yo creo que se va abriendo brecha y cada vez más habrá más oportunidades y se abrirán más espacios para la mujer en la alta dirección, me parece. Gracias, Agustín, por tu participación. Y si bien hemos visto que esto es un ejercicio, al final de cuentas, editorial, liderado y propuesto por una empresa como Expansión, por una marca editorial como Expansión, sin duda esto contribuye, pudiera ser en 3 niveles, ¿no? Pudiera ser hasta en 2. A la líder, por supuesto, que es la mujer poderosa, como la etiquetan, y de las 100 más poderosas, se posiciona a la mujer en términos de reputación. Sin duda también posiciona a la empresa a la que representa, y pudiera ser que se posicione el cargo, que es un poco el foco de nuestra conversación. Y en ese tema, Itzel, tú teniendo toda una expertise en relación a reputación y a ediciones, ¿no? Cómo esto genera y construye reputación. ¿Cuál es tu opinión de este ranking de las 100 mujeres poderosas y de esas 4 mujeres que tienen en su cargo algo que tiene que ver con la sustentabilidad? Pues mira, voy a intentar hacerlo en 2 minutos, pero la verdad hay mucho que decir de estos temas. Sin embargo, quiero iniciar por el principio. El primer punto es que hay 4 principales ejes que a partir del año pasado, sobre todo, empezaron a reafirmarse más en las cualidades o los grandes diferenciadores hacia un futuro para las empresas. Innovación, tecnología, talento y todos los intangibles. Obviamente, dentro de los intangibles tenemos a la reputación corporativa y como una de las grandes patas de la reputación corporativa, la responsabilidad social y el gobierno corporativo. Seguido de esto, hay grandes estudios que hablan sobre las ventajas competitivas de las mujeres liderando, sobre todo porque tienen más desarrollados temas como la organización, como el trabajo en equipo, temas de ética y por naturaleza algunos otros
que van también afines. Y pues esto me lleva al tercer punto, que es justo la presencia de estas grandes líderes a cargo de las empresas, ¿no? Que justo lo menciona Expansión, es solamente un 48% en cargos de dirección, antes era solamente un 5%, obviamente va en crecimiento, creo que todavía estamos muy atrás, sobre todo en todo lo que es la TAM. Sin embargo, yo te lo digo, que también hablando un poco de los porcentajes que mencionaba Fernanda de la presencia de mujeres en mesas directivas, yo te lo puedo confirmar. Nosotros tenemos datos de nuestros rankings donde nos dice que solamente para que tengan una idea de una mesa directiva, hay de las empresas que más tienen presencia de mujeres, son 2 mujeres dentro de la mesa directiva, ¿no? Entonces, para que veamos ese 12%, cuánto representa, más o menos. Y otro punto importante es que, imagínense, de nuestra lista que nosotros manejamos de 100 líderes, solamente hay 15 mujeres. Estamos hablando de un 15% de presencia solamente en reconocimiento de liderazgo, ¿no? En el ámbito de las mujeres. Evidentemente, el tema de igualdad y equidad de género es uno de los que más atribuye ahora a las empresas, sobre todo en estos tiempos. Es importante entender que no hay que hacerlo por moda, hay que hacerlo porque de verdad la corporación está preparada y está lista para poder aplicar este tipo de estructuras y este tipo de igualdad y equidad de género en la empresa, porque si no al final les va a rebotar, ¿no? Les va a rebotar, va a haber un momento que va a funcionar como una liga. Y ya enfocándome al tema de Expansión, creo que, y el tema de que solamente 4 de las 100 están identificadas en temas de responsabilidad social, es muy importante que entendamos que el principal representante de la reputación de una empresa es el líder y su mesa directiva, los grandes cargos. Y otra vez, atendiendo a lo que dice Agustín y a lo que dijo también Fernanda, es, yo creo que ya básicamente una regla, que todos estos grandes líderes, hablando de las mujeres también, transmitan el mensaje y compartan este tipo de prácticas, sobre todo de responsabilidad social, que son los que están fortaleciendo y que además son las que están teniendo los principales, ahorita los principales reflectores en estos tiempos para las empresas, ¿no? Y estas mujeres ojalá y en un futuro sean muchísimo más, no solamente en cargos directivos, sino también en estos temas que estén impulsando de responsabilidad social y en general toda la corporación, ¿no? Entonces creo que hay muchos temas y muchos puntos importantes que hablar sobre esto, pero bueno, intenté hacer en 2 minutos todo lo que podía, ¿no? Sí, Itzel. Sí, ahora vendría la última parte de la participación, en donde podemos tener un colofón, un intercambio de la opinión que ustedes han compartido. Podía ser que la compartan, podía ser que no. Lo que es cierto es que nos dejan ver su punto de vista, ¿no? Una capacidad de identificar a diferentes actores. En el caso de Expansión, es evidente, ¿no?, que pareciera por su participación en donde el estado del arte en los negocios y los datos son tan claros como eso, podría permitirnos afirmar que el mundo de los negocios sigue siendo un mundo masculino, ¿no? Y que la participación de la mujer debiera de entenderse, de ser el caso, como una consideración, como bien decía Agustín, o una miopía en donde, oye, espérate, ¿cómo que la participación? Si el mundo siendo diverso es... los cargos no deberían de tener en esencia un género, ¿no? Sino debería existir la capacidad de gestión, ¿no? Entonces, este ejercicio que nos invita, superficial, que es el de un ranking editorial, nos invita a hacer este tipo de reflexiones. Pero por último, les dejo este colofón. No sé si alguien de ustedes quiera tomar la palabra para rematar su participación en nuestra mesa de análisis. Sí, adelante, Fer. Sí, pues yo nada más comentar, porque creo que de alguna manera, aunque parecen temas como muy diferentes, ¿no? El tema del acaparamiento de las vacunas y el tema de las mujeres en los negocios, ya no en estos rankings como tal, sino en general, ¿no? El tema de género en los negocios, creo que al final convergen en el sentido de que, pues, el mundo ha cambiado, ¿no? Y business as usual, pues ya no es una posibilidad, ¿no? La Agenda de Empresas y Derechos Humanos cumple 10 años, los principios rectores de la ONU en la materia cumplen 10 años ahora en 2021, y realmente tiene que haber un cambio y una transformación profunda en la forma de hacer negocios, ¿no? No nada más cosmética o para cuidar la reputación. Entonces sí me parece que en materia de, bueno, acceso o liberación de patentes o acceso a la salud en una crisis sanitaria global, así como la inclusión de la diversidad, y ahí diría que trasciende el tema de hombres y mujeres, sino que realmente el mundo es diverso, lo han mencionado ustedes varias veces, diverso en muchas
formas, identidades, orígenes, etcétera, ¿no? Y creo que esa diversidad debe reflejarse en todas las esferas de la vida, incluyendo en los negocios, ¿no? Entonces, pero no de manera nominal, digamos, justamente para decir que lo hacemos bien, sino realmente con transformaciones profundas. Y pues a mí me anima pensar que ojalá algún día lleguemos a eso. Gracias, Fer. Efectivamente, el mundo ha cambiado, el business as usual tendrá que cambiar. Y adelante, Agustín. En ese sentido, me parece que yo creo que estamos en un momento fundamental de replantear en qué consiste ser socialmente responsable. Para las empresas, para gobierno, para la sociedad civil, si lo queremos típicamente dividir en tres partes, digamos, el contexto, ¿no? Y esto para mí es fundamental porque a partir de esas definiciones se siguen las políticas correspondientes en cada uno de los sectores. Si no depende la inclusión de la diversidad, en este caso, en las empresas, a partir de la definición que se tenga de la propia empresa. Si la empresa solamente se ve como un ente estrictamente económico y no como una comunidad social con finalidades económicas, entonces, evidentemente, el tema de la diversidad, la inclusión, etcétera, etcétera, todo lo que hemos mencionado, pues no es relevante, ¿no? Las prioridades están en otro ámbito. Por eso es fundamental, me parece, replantearse las definiciones. Estamos en un momento, como bien lo han mencionado, en un momento de definiciones, pero sobre todo definir qué son las empresas, qué son los gobiernos, qué son las organizaciones sociales, y fundamentalmente son organizaciones, unas sociales, otras políticas, otras sociales, ¿sí? Con finalidades sociales, porque están compuestas todas de personas. Entonces, si no se reconoce eso de entrada, es muy difícil cambiar las prácticas. Es muy, muy difícil. Entonces, seguimos priorizando o maximizando otros intereses y no se atiende a las circunstancias de la naturaleza misma de las empresas, en este caso, me parece. Sí, es como la esencia, ¿no? Ahora, en ciertos gobiernos, hacia allá, Fer sabe mucho de eso, en ciertos gobiernos ya le piden a la empresa que regule su cadena de valor en materia de ambiental y social, ¿no? Entonces, ¿será que la esencia de la organización está cambiando, o el Estado o el gobierno está ya usando el poder o el expertise de la empresa para regular a su cadena de valor? Me parece que abre sin duda un tema, Agustín, que da para no unas breves opiniones, sino un tema de fondo, y creo que sin duda habrá que hablar al respecto. Itzel, ¿algún colofón, algún cierre que tengas sobre la mesa? Sí, definitivamente de acuerdo con lo que dicen Agustín, Fer, y con los comentarios que has hecho, Edgar. Creo que para poder cerrar, yo diría que tenemos que trabajar en fortalecer nuestro sentido de adaptabilidad, ¿no? Porque definitivamente, pues ya lo dijimos antes, el mundo ya cambió, ¿no? Entonces te tienes que totalmente adaptar, pero trabajar en ese sentido, porque esto va a seguir siendo constantemente hacia un futuro de esta manera. No sabemos cuándo va a parar, ¿no? Y muchas veces nos quedamos con el recelo de no, me quiero quedar como era, tanto como persona como empresa, y entonces hay que trabajar mucho en eso. Otra cosa que definitivamente es un hecho es, aunque se escuche trillado, tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar en conjunto no solamente como corporación y hacia adentro con todos nuestros trabajadores, y formar y hacer que formen parte de estos cambios, de esta reestructura, de estas nuevas adaptaciones, hablando también de la equidad y la igualdad de género. Esto es un trabajo que primero va desde adentro para luego transmitirse hacia afuera y que todo se vaya replicando. Y no solamente en la corporación, luego también trabajar en conjunto, tanto con tu sociedad, como con tu gobierno, como con todos los diferentes públicos de interés que son afectados al final del día cuando una empresa está inmersa en una sociedad, ¿no? Y por último, definitivamente también habrá que poner en auge todos los mecanismos de reconstrucción. Habrá que reconstruir desde adentro nuestra manera de pensar y de hacer y de activar las cosas, porque, pues como les decía, ya definitivamente no es lo mismo.
Y uno de los momentos clave para reconstruir es, como ya se viene diciendo desde hace años atrás, que la responsabilidad social, y ahora todo el tema de las empresas con propósito, deben de formar parte ya de ese ADN. O sea, ya no es un punto a pensar. Debe de formar parte del ADN, además de que el futuro te pide que sea así, ¿no? El futuro y el presente te pide que sea así. Entonces, definitivamente creo que eso es fundamental en todos los aspectos y que eso va a ayudar a mejorar cada uno de los diferentes canales que tienen las empresas como hacia su exterior, ¿no? Entonces, con eso me gustaría terminar y muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto poder platicar un ratito con ustedes aquí. Gracias, Itzel. Pues bueno, eso, ¿no? Yo creo que el fin común, el acuerdo es el mundo ha cambiado, que el business as usual ya no más, o bueno, el nuevo, tendrá que haber, como diría Agustín, un nuevo business as usual, ¿no? Que pudiera ser un comportamiento profundo, ¿no? Replantearse, me parece bien interesante entender que son organismos sociales, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, su esencia, al final de cuentas, empieza por lo social, los fines pudieran ser distintos. Por mi parte, por parte de Expo, dos cosas. Agradecerles muchísimo, en serio, su participación y con ello terminar esta mesa agradeciendo a la audiencia que nos acompañe e invitarlos a que el próximo jueves a las 5 de la tarde tendremos una nueva mesa de análisis, 2 temas a dialogar, 3 expertos invitados y les doy gracias y hasta la próxima semana. Buenas tardes. Gracias. Gracias.